todo lo que está pasando? Yo lo que veo es un emergente. Siempre trabajamos y opinamos sobre los emergentes sin mirar las razones de fondo que generan estas respuestas desmedidas que involucran a civiles, donde hay secuestro de civiles para ser llevados como rehenes, lo que es absolutamente repudiable, y lo que es peor aún es el bombardeo a población civil en la Franja de Gaza, que es lo que está haciendo el Estado de Israel hoy. Es decir, una situación que se prolonga por más de 50 años de ocupación, de desposesión, del cerco que se ha establecido sobre la Franja de Gaza, donde las personas que tienen enfermedades crónicas no pueden salir del territorio a atenderse fuera, para hacerse una diálisis, para hacerse tratamientos complejos. Entonces, esto genera una calidad de vida que realmente espantosa. El 80% de la población de la Franja de Gaza sobrevive con menos de $2 por día, con casi un 50% de desempleo. Entonces, la situación humanitaria que se genera es realmente explosiva, es realmente dramática. Es decir, cuando no existe agua potable prácticamente, porque toda el agua del subsuelo de Gaza está contaminada porque Israel en el año 2014 bombardeó las plantas de tratamiento de aguas servidas. Entonces, todo esto significa una degradación absoluta de la vida en la Franja de Gaza. Entonces, gracias a Dios, en este minuto se están logrando ciertos consensos para lograr una tregua en Gaza, para posibilitar que se lleve ayuda humanitaria desde Egipto, pero tenemos que considerar que esto no es un hecho espontáneo que surge de un día para otro, sino que es producto de 50 años de ocupación, de despojo, de desposesión de tierras, de colonizar un territorio que está destinado a crear un futuro Estado palestino y donde Israel ha impuesto una cantidad de 700.000 colonos, todos ilegales según la ley internacional. Rafael, déjeme preguntarle, porque a veces desde fuera de todo esto, la gente que no lo sigue el conflicto durante todo el tiempo y de pronto se encuentra con estas imágenes y demás, tendemos a confundirnos y mezclar todo. Y mezclamos religión musulmana con Estado palestino, con grupo Hamás. Ustedes, autoridad palestina, ¿qué tienen que ver con Hamás? ¿Tienen algo que ver? Absolutamente nada. O sea, a ver, el principal organismo rector de la vida palestina es la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Y Hamás no es parte de la OLP, siempre se negó a formar parte de la OLP. Entonces, la relación que existe entre el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y Hamás es absolutamente nula, más aún considerando que Hamás se instala en Gaza mediante un verdadero golpe de Estado violento y ejerce el poder sin contrapesos en la franja, ¿no? Pero ¿por qué escuché ayer que habían ganado unas elecciones ahí? Por supuesto, ganaron unas elecciones en el año 2006, elecciones limpias, pero que la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, amenazaron con el corte inmediato de toda ayuda al gobierno palestino si Ismail Haniyeh, que en ese momento era el primer ministro, continuaba en el cargo. Esto, por supuesto, llevó a la renuncia del primer ministro Haniyeh, porque Palestina, al tener sus fronteras bajo control israelí, de acuerdo a los acuerdos firmados en Oslo, digamos, no puede disponer de sus impuestos, no puede disponer de sus recursos económicos y queda sometido a la arbitrariedad israelí para ver cuándo le gira esos fondos, lo que hace que Palestina dependa en mucha medida de la ayuda internacional que le proporcionan los Estados Unidos, los países de la Unión Europea y algunos estados árabes. Sí. Entonces, ante la perspectiva de esa catástrofe financiera para el pueblo palestino, Haniyeh decide renunciar y va jamás a refugiarse en la Franja de Gaza, y ahí se provocan los hechos violentos que significa la salida de las autoridades, de los representantes de la Autoridad Nacional Palestina y de los partidos políticos, digamos, que avalaban la presencia del gobierno del presidente Mahmoud Abbas en la Franja de Gaza. Le entendí, Rafael, pero ustedes como Confederación Palestina no avalan ni respaldan ni están de acuerdo con la política del terror de Hamás. Pero en absoluto, es decir, ¿cómo se puede involucrar civiles
en un enfrentamiento armado. Es decir, esa captura de civiles, esa captura de niños, la muerte de civiles en una fiesta, eso es absolutamente inaceptable. Como tan inaceptables son los bombardeos de alfombra que está realizando la Fuerza Aérea Israelí sobre el territorio de la Franja de Gaza, porque asocian, no sé si de manera deliberada, que toda la Franja de Gaza está con Hamás, y eso no es así. Entonces se están muriendo niños, se están muriendo los chicos en las incubadoras, nacidos prematuramente porque han cortado la electricidad, porque ya no tienen agua potable para beber. El agua que sale del subsuelo de la Franja de Gaza es agua absolutamente contaminada, porque en el año 2014 Israel la bombardeó y nunca pudieron ser reconstruidas la planta recicladora de aguas servidas. Entonces, todo ahí es contaminación, todo ahí es muerte para una población que realmente está sometida a la miseria y donde los enfermos crónicos no tienen la posibilidad de atenderse fuera de la franja, porque Israel no les permite la salida para tratamientos médicos complejos. Ahora, Rafael, entonces, lo otro que quería preguntarle, obviamente que la charla daría para mucho más, pero bueno, usted sabe cómo son los tiempos de manejo de los noticieros de televisión, pero le quería preguntar, al menos tener una idea de por dónde pasa esto, ¿cómo se hace para desarticular el odio racial, religioso que parece primar? Porque en tanto en cuanto haya alguien, y ni hablar si es un gobierno, qué sé yo, que dice no, la civilización tal no tiene que existir, lo tenemos que borrar de la faz de la tierra, es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Cómo se hace para liberar al mundo? Acá en Argentina, los musulmanes, los judíos, los cristianos conviven bárbaros. En Córdoba hay un Comipaz que se maneja fantástico. ¿Por qué no se pueden repetir esos esquemas en el mundo? ¿Qué nos pasa? Bueno, mira, yo puedo agregarte como dato, Jorge, que hasta antes de la creación del Estado de Israel, ahí judíos, musulmanes y cristianos jamás tuvieron conflicto, nunca. Entonces, cuando viene una ideología nacionalista, como es el sionismo, que se instala en Palestina, que crea un Estado de Israel, ¿no?, y que transforma a Dios en un agente inmobiliario y a la Biblia en un título de propiedad, ahí se complejiza la cosa, porque eso no es un conflicto religioso. No existe el conflicto religioso, existe un problema de colonialismo, existe un problema de ocupación, y yo si puedo hacer una analogía entre lo que pasa en Palestina con alguna situación en el mundo, que tengo que exhibir la situación que se pasa, que ocurre en las Islas Malvinas, un territorio ocupado por una potencia extranjera que se niega a devolver aún parcialmente el territorio, porque te recuerdo que Palestina reconoció oficialmente al Estado de Israel en el año 1993 con los acuerdos de Oslo, ¿no?, y que Israel reconoció a la OLP como único y legítimo representante del pueblo palestino. Pero ¿qué pasó? Un extremista israelí, un terrorista, asesinó al primer ministro Yitzhak Rabin, calificándolo de traidor, calificándolo de nazi, y quien llevó a cabo esa campaña de odio en contra de esos acuerdos fue el actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que llenaba las calles de Tel Aviv de gigantografía donde Yitzhak Rabin aparecía vestido con un uniforme nazi. Entonces, cuando la exaltación de esos nacionalismos llegan a estos extremos, jamás se puede mirar al otro como un igual. Es decir, la política de racismo que ha instalado el Estado de Israel y la política del apartheid con la población palestina, reconocida por Amnesty International, por Human Rights Watch y por B'Tselem, la principal organización de derechos humanos de Israel, significa, digamos, que el supremacismo es hoy quien gobierna la vida del pueblo palestino en su territorio, impulsada por el gobierno de Israel. Rafael, le agradezco la gentileza de atendernos, muy amable, ¿eh? No, Jorge, ha sido muy amable tú. Que le vaya muy bien, hasta luego. Rafael Araya Marri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana.